Buenos días a todos los que están escuchándonos, tanto en esta plataforma como en nuestra transmisión en Facebook. A nombre de Jessica Pons, directora de la red de asociaciones, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva capacitación en línea. Este webinar se logró gracias a la alianza que tenemos con Centro Mexicano Pro Bono, de quien nos acompaña Enrique, quien, bueno, te cedo la palabra para que nos cuentes un poquito más de lo que es Centro Mexicano Pro Bono y pues damos inicio a la sesión. Bienvenidos. Buenos días, muchas gracias. Sí, pues mi nombre es Enrique Han, soy del Centro Mexicano Pro Bono y les voy a explicar, bueno, les voy a explicar un poco de qué va el Centro Mexicano Pro Bono. El centro es una asociación civil sin fines de lucro dedicada a gestionar y administrar labor pro bono en México. Esa debe ser entendida como la asesoría, capacitación y representación legal en juicio de forma gratuita a organizaciones de la sociedad civil, emprendedores sociales, microemprendedores. Nosotros buscamos que a través de soluciones innovadoras y de tecnología podamos transformar el acceso a estos que son nuestros beneficiarios, legales de calidad, brindándolos por parte de nuestra red de abogados pro bono MX. Entonces nosotros pues nos constituimos desde el 2015 y desde entonces hemos estado haciendo esta ardua, ardua labor. Entonces, por acá tenemos a dos grandes abogadas de Hogan Lovers que me voy a permitir leer un poco de su semblanza. Tenemos por acá a Mari Carmen Fuertes Abascal. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Anáhuac. También tiene una maestría en Derecho de la empresa por la Universidad de Anáhuac. Y Mari Carmen se enfoca en el área laboral y de seguridad social, especializándose en consultoría laboral desde que se unió a Hogan Lovells. Ella tiene grandes experiencias que pues, son bastante representativas y ha participado en múltiples asuntos laborales de diversas empresas, coordinando la práctica de consultoría laboral, diligencias laborales, terminaciones de empleo, contratación de empleados, la transferencia de los mismos y reestructuras laborales. También ha realizado la elaboración de políticas, reglamentos internos de trabajo, códigos de ética, así como de las estrategias para la homologación de los beneficios, revisión de planteles de pensiones y opciones sobre acciones. A grandes Así está rasgos, perfecto, Enrique. Muchas gracias. Así está perfecto. Gracias. perfecto, muy bien. Y por el otro lado, también tenemos a la licenciada Isabel Pizarro. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México y también tiene una formación académica en maestría en Derecho Laboral. Isabel Pizarro es abogada senior en Hogan Lovells, se integró a Hogan Lovells en el área laboral en febrero del 2003. Y ella tiene también experiencias representativas en las cuales ha participado en la presentación de clientes locales e internacionales en todos los aspectos de cuestiones laborales y de seguridad social y además brinda asesorías directas a varias de las compañías más importantes en México desde una perspectiva laboral y ha ayudado a implementar diferentes estrategias para la homologación de condiciones y beneficios de empleo, así como el traslado de personas en México. Pues como ven, tenemos dos grandes abogadas que van a impartir pues, este tema, el cual es de completa relevancia y pues el tema, solo para mencionarlo, es implicaciones laborales ante la contingencia sanitaria. Entonces, queridas abogadas, si gustan iniciar pues con la presentación, yo quedo a sus órdenes. Perfecto, Enrique. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por su tiempo y por haberse conectado para este webinar. Queremos que sea lo más dinámico posible. Isabel y yo vamos a ir platicándoles de algunos temas que preparamos con anticipación sobre el tema a tratar el día de hoy. Y si tuvieran alguna duda, etcétera, y quieren irnoslas poniendo en el chat, vamos haciendo luego pausas si quieren para irlas contestando. Muchas gracias por su tiempo. Isabel, ¿quieres empezar? Sí, muchas gracias a todos por tomarse el tiempo para estar con nosotros en este webinar. Esperamos que vayamos resolviendo sus dudas y podamos
Tenemos preparado una agenda específica. No sé, Mari, si yo no puedo pasarle. Tenemos preparada una agenda específica de lo que vamos a tocar hoy. Obviamente, si hay puntos que quisieran tocar, podemos tocar adicionalmente. En términos generales, vamos a hablar de la emergencia sanitaria de fuerza mayor que ya está emitida por parte de las autoridades en materia de salud. Otras medidas de control emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como la Secretaría de Salud, que se tienen que aplicar durante esta emergencia. Los centros de trabajo que pueden continuar operando, los que no pueden continuar operando en este periodo, que al menos está hasta el 30 de abril. Alternativas laborales que tienen los patrones en este tipo de situaciones, algunas que vamos a poder platicar para ver qué se puede implementar durante este periodo, y las disposiciones generales en materia de trabajo y de salud. Bueno, empezando por la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y las medidas de seguridad sanitaria obligatorias, vamos a hablar un poquito de qué fue lo que sucedió. Esta emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor fue declarada oficialmente el 30 de marzo del presente año y lo que dice es que va a tener efectos hasta el 30 de abril. Al decretarse una emergencia sanitaria, es importante mencionar que no se están actualizando, no se están dando los supuestos que establece el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, ¿qué es lo que todo el mundo esperábamos? Todo el mundo esperábamos que una vez que esta contingencia hubiera avanzado o esta situación, esta pandemia hubiera avanzado, las autoridades decidieran decretar una contingencia sanitaria. ¿Qué nos permitía a los patrones el que se hubiera decretado una contingencia sanitaria? Lo que permitía es que hubiera una suspensión colectiva o una suspensión individual de las relaciones de trabajo, y es decir, que se suspendiera la obligación de prestar el servicio y de pagar el salario, y que durante este tiempo, en lugar de salario, el patrón únicamente le pagara a los empleados una indemnización equivalente a un salario mínimo por día, sin que esto pudiera exceder un mes. Entonces, eso es lo que todos estábamos esperando que sucediera el 30 de marzo. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que hizo el gobierno fue hacer mucho hincapié en que no se estaba declarando una contingencia sanitaria, sino una emergencia sanitaria. Y el término o el cambio de esta palabra emergencia por contingencia tiene muchos efectos desde el punto de vista laboral, porque entonces no se actualiza esto que permitiría a los patrones el pago del salario mínimo y nos obliga a la autoridad a continuar pagando el 100% del salario y prestaciones en general a los empleados. La Secretaría de Salud determinó también acciones necesarias para atender la emergencia sanitaria y puede publicar más conforme vaya avanzando la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, se hicieron una división, que vamos a hablar más adelante, de cuáles eran las actividades esenciales que se podían seguir realizando, porque son aquellas necesarias para hacerle frente a la contingencia y para asegurar el abasto a la población. Y por otro lado, se estableció que todas aquellas actividades que no eran esenciales en términos del decreto tenían que suspender. ¿Sí? Es decir, sectores privados, públicos y sociales tenían que suspender sus labores hasta que la autoridad determinara que era necesario o era prudente reanudar las mismas. Todo esto para tratar de evitar el contagio. Vamos a hablar también de estas medidas más adelante. ¿Qué pasa si no cumplo con esta suspensión? O si yo considero que mi actividad es esencial cuando en realidad no lo es. Obviamente la autoridad laboral y de salud tiene facultades para imponer sanciones en caso de incumplimiento. Es decir, puede llegar al centro de trabajo y decir, usted no considera que ustedes sean actividades esenciales en términos del decreto, siguen operando, están poniendo en peligro a los trabajadores y a la sociedad en general mediante este desplazamiento de personas, y por lo tanto podrían imponer multas que pueden ir hasta los 420 y tantos mil pesos, y pueden incluso ser impuestas por trabajador, aunque esa no es la práctica que tiene la autoridad, tiene las facultades para hacerlo, e incluso la autoridad podría decir, considero que los trabajadores están en un riesgo inminente de contagio por estar aquí en el centro de trabajo y prestando sus actividades, y por lo tanto clausurar el centro de trabajo. ¿Qué problemática le vemos a esto? Es obviamente también como las actividades privadas están suspendidas de forma parcial,
También las funciones de los juzgados y de las autoridades jurisdiccionales. ¿Esto qué quiere decir? Si quisiéramos ahorita levantar una clausura, sería complicado hacerlo porque no todos los juzgados, no todos los tribunales están laborando y nos puede poner en una situación complicada. Entonces sí hay sanciones que pueden ser importantes, incluso pudiera en algunos estados, en la mayoría de ellos, en los códigos penales hay un tipo penal, un delito que se llama peligro de contagio, donde pudiera llegar a actualizarse que por una negligencia o una falta de actuar pudiéramos estar cayendo en una responsabilidad penal, aunque obviamente creemos que esto ya sería como la máxima responsabilidad y la cuestión más grave a la cual podría llegar la autoridad, que no es lo que consideramos que haría en todos los casos, pero es importante saberlo para tenerlo en mente. Isa, si quieres. Perdón. Acciones extraordinarias que determinaron estas autoridades, tanto en materia de salud como de trabajo, para atender la emergencia han sido diferentes y han venido cambiando. No sé si han podido percatarse día tras día. Inicialmente se establecieron primero una guía de acción para los patrones que tienen que cumplir en los centros de trabajo. Posteriormente se emitió un decreto en el Diario Oficial de la Federación a través de la Secretaría de Salud, señalando diferentes empleados que pudieran ser considerados como vulnerables y empresas que no deberían de estar con sus actividades de forma normal. Y posteriormente, hace 2 días nuevamente se volvió a emitir otro decreto en donde ya se suspenden formalmente, y ya estaban suspendidas desde antes, pero ahora sí se establece la palabra suspensión de las actividades en términos generales, con excepciones de ciertas actividades. De igual forma, se retrasó este periodo hasta el 30 de abril. Entonces, hasta el 30 de abril, los empleados, en términos generales de las empresas que no son esenciales, no deben de estar prestando sus servicios de forma activa en los centros de trabajo, a menos que sean actividades esenciales, que es lo que vamos a platicar. El 1 de mayo, como saben, es un día inhábil en nuestro país, por lo tanto, las actividades se reiniciarían hasta el 2 de mayo. En los sectores hasta ahora, ¿no? Esto no quiere decir que más adelante no puedan volver a extender este periodo. En los sectores esenciales no se deben de realizar reuniones específicas, reuniones de más de 50 personas, y se deben de implementar las medidas de jornada de sana distancia que se publicaron anteriormente por parte de ambas secretarías. Esta jornada de sana distancia establece diferentes alternativas y cosas que se deben de implementar, como tener el lugar limpio y sanitizado, tienes que tener un ingreso, al ingresar tienen que revisar, ver que no tengas ningún síntoma, que no tengas calentura, que no tengas síntomas de la enfermedad para poder ingresar al centro de trabajo. De lo contrario, te tienen que enviar a casa, te debes estar lavando las manos, hay que poner en el centro de trabajo diferentes información informativas sobre la situación específica. La misma Secretaría ha publicado estos como slides que se pueden imprimir y poner en los centros de trabajo, y diferentes específicas actividades que se deben realizar en los centros de trabajo. Adicionalmente, se exhorta a la población general que no participe en las actividades esenciales, que se quede en su casa de forma voluntaria. No se está haciendo un toque de queda oficial, como lo han establecido las autoridades. No quieren en este momento hacer un toque de queda como se ha hecho en otros países, en donde la milicia forma parte de este toque de queda. Entonces es voluntario, y por eso es que se establece como resguardo domiciliario voluntario. Las actividades esenciales generales que se establecen en este documento son las necesarias para atender la emergencia sanitaria. Esto quiere decir las que están apoyando a diferentes causas que vayan en este periodo. Por ejemplo, actividades médicas, doctores, hospitales, farmacias, obviamente temas de alimentos, medicinas, laboratorios, todo ese tipo de actividades que se requieren durante este periodo para atender la emergencia sanitaria. De igual forma, se establecen las de seguridad pública y protección ciudadana, defensa de la integridad y la soberanía nacional, dígase la policía, toda la parte de gobierno necesario para hacer frente a esta emergencia, así como la impartición de justicia y la actividad legislativa. Sin embargo, como sabemos, la mayoría
de los juzgados, las juntas, etcétera, están cerradas desde hace un par de semanas. Los sectores esenciales para el funcionamiento de la economía, así como la operación de los programas sociales de gobierno que tienen implementados en diferentes estados, así como los federales, y la conservación y mantenimiento y reparación de la infraestructura necesaria para la producción y distribución de los servicios necesarios durante este periodo. También, como los decíamos, el resguardo domiciliario aplica de manera estricta a la gente a la gente que puede ser más vulnerable durante este periodo, como son los adultos mayores de 60 años y cualquier otra persona que se encuentre en una situación vulnerable, como estar embarazados en periodo de lactancia, los niños menores de 5 años, personas que tengan algún tipo de situación médica en temas respiratorios, enfermedades crónicas, etcétera, se les pide que se queden en casa, así como que se envíen a su casa, ya sea para realizar home office o bien, en caso de no poder realizar home office, estar en casa y no trabajar durante este periodo con un pago de salario completo. Después del 30 de abril, las secretarías van a emitir los lineamientos para el regreso escalonado de las actividades. Sin embargo, esto no quiere decir que no puedan extender este periodo en caso de considerarlo necesario. Adicionalmente, ahorita por lo pronto se van a postergar o cancelar los censos y encuestas en territorio nacional, y todas estas medidas deberán de estar siempre de acuerdo a los derechos humanos que establece la Constitución. Otras medidas de seguridad y de control emitidas por la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Salud, perdón. Se implementó o se publicó una guía de acción para los centros de trabajo que recopila de alguna forma las medidas preventivas que sugería la autoridad que fueran implementadas para actividades esenciales y para todos aquellos que tuvieran que seguir operando. Esto se publicó desde antes del decreto del 30 de marzo, entonces todavía tenía un carácter mucho más general. Vimos que en el decreto del 30 de marzo hubo una suspensión adicional y más marcada de actividades, o sea, una siguiente fase de suspensión, pero estas medidas son aplicables también para todas aquellas actividades que en términos del decreto son consideradas esenciales, pero que igual tienen que cumplir con estas medidas. En términos del artículo 132 de la Ley Federal de Trabajo, los patrones están obligados a cumplir con las medidas preventivas que dicten las autoridades pertinentes en caso de una emergencia sanitaria. Bueno, estas estrategias generales de control, ¿qué incluyen? Difundir y promover medidas de prevención del COVID, que son todas estas que platicaba Isabel: lavado de manos, no tocarse ojos, nariz, boca, etiqueta de estornudo, es decir, estornudar en el antebrazo en el antebrazo y no en las manos, mantenerse aislado en caso de que tenga síntomas de enfermedad, etc. Número 2, promover la sana distancia, y es incluso un programa que se emitió por las autoridades, la jornada de sana distancia, que tiene otra vez medidas específicas que hay que cumplir. Es decir, si tuviéramos una actividad esencial y tuvieran que seguir manteniendo actividades, no debería de haber trabajadores que estén más cerca de 1.5 o 2 metros entre uno y otro. Esto quiere decir que es promover la sana distancia, no saludarse de mano, ni de beso, etcétera. Implementar filtros de ingreso. Como mencionaba Isabel, tendría que haber un filtro a la entrada del centro de trabajo donde si alguno de los empleados, clientes o visitantes presentara síntomas de una enfermedad respiratoria, le fuera negado el acceso y se le pidiera que regresara a su casa. Enviar al personal vulnerable a su casa y al resto del personal cuando presenten enfermedades respiratorias y remitirlos al médico. Desde el acuerdo del decreto del 24 de marzo, las autoridades establecieron que en términos de la enfermedad hay población que está más expuesta a complicaciones graves. Por ejemplo, adultos mayores, inicialmente la edad que consideraban para pedir que no asistieran a los centros de trabajo era 65 años, ahora la bajaron a 60 años, entonces todos los de 60 o mayores no deberían de estar en el centro de trabajo aunque fueran actividades esenciales. Mujeres embarazadas, en lactancia, personas que tuvieran enfermedades crónicas no transmisibles como podría ser diabetes, cáncer, lupus,
insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, enfermedades de inmunidad o inmunodeficiencia adquirida, etcétera. Todas estas personas que en caso de contraer la enfermedad, menores de edad, en caso de contraer la enfermedad, pudieran estar en una situación de mucho más gravedad o vulnerabilidad. Aislar a los trabajadores con contagio confirmado de COVID o con exposición al virus. De hecho, cualquier persona, cualquier trabajador que esté infectado por el virus, que ya haya sufrido la enfermedad, que esté sufriendo la enfermedad, inmediatamente ahí se actualiza una de las causales específicas individuales de suspensión de la relación laboral, es decir, el empleado no tiene obligación de prestar el servicio y el patrón no tiene obligación de pagar el salario. Y entonces ahí habría que determinar cómo fue ese contagio, si fue derivado de un riesgo de trabajo o de una actividad que tuviera que ver con sus funciones en su centro de trabajo, o si es una enfermedad general como podría ser cualquier cosa y se contagió en cualquier momento. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque cuando este trabajador pida su incapacidad al IMSS, que ya vimos que el IMSS tiene un programa electrónico ahora para pedir incapacidades específicas para COVID, para que no haya gente enferma en las unidades médico-familiares contagiando a los demás. Si se diera esta incapacidad, lo que afecta si es un riesgo de trabajo o no, es el porcentaje del salario que va a pagar el Seguro Social a este trabajador. Estas estrategias ahorita aplican únicamente a centros de trabajo que siguen operando debido a que desarrollan actividades esenciales. ¿Por qué solo aplican a ellas? Porque en principio, todos aquellos que no seamos una actividad esencial, no podríamos estar trabajando en los centros de trabajo. Eso sí, podríamos seguir trabajando en nuestras casas de forma remota. Plan de atención ante el COVID. Otro de los puntos que pide esta guía es designar al responsable de informar a los trabajadores las indicaciones de la autoridad, identificar empleados vulnerables y de funciones riesgosas. No es lo mismo un trabajador que tiene que estar en contacto frecuente con las demás personas y con el público en general, que tiene mayor riesgo de contagio, o un doctor que tiene mucho mayor riesgo de contagio, que una persona que está relativamente aislada en su oficina y que no tiene tanto contacto con otras personas. Obviamente tienen riesgos diferentes. Identificar funciones que puedan realizarse desde casa y funciones esenciales. Aquellas que se puedan realizar de forma remota, la indicación ha sido que se vayan a sus casas y trabajen desde allá. Informar a los empleados sobre la Jornada Nacional de Sana Distancia, que es la que platicábamos hace un minuto, y capacitar sobre las medidas de prevención y limpieza que tendría que ver en el centro de trabajo. Implementar otras medidas de prevención, por ejemplo, gel antibacterial, las infografías que mencionaba Isabel, etc. Y obviamente una de las obligaciones también es llevar un registro del personal incapacitado, de todos aquellos empleados que ya nos confirmaron que tienen la enfermedad y que tienen una incapacidad por parte del IMSS. Isabel, ¿quieres continuar? Bueno, estaba en mute. Ahora vamos a platicar sobre los centros de trabajo que sí pueden continuar operando. En términos generales, nadie, con excepción de la lista que se publicó en el Diario Oficial de la Federación esta semana, debiera continuar sus operaciones. Existen diferentes riesgos, como ya los comentaba Mari, en caso de que no se llegaran a cumplir con estas medidas. ¿Cuáles son estos riesgos? Pues una multa, una sanción, o bien incluso temas penales, o bien que le cierren el centro de trabajo durante este periodo parcial, totalmente, o incluso por un periodo adicional, dependiendo la situación específica. En términos generales, antes de tomar cualquier decisión, nosotros sugerimos revisar que efectivamente sean o no considerados como un centro de trabajo indispensable o que realicen actividades esenciales para atender esta contingencia. El hecho de que haya actividades esenciales que se requieran en el centro de trabajo no necesariamente significa que el centro de trabajo puede estar abierto o que se pueden llevar a cabo. Habría que hacer un análisis específico. Si, por ejemplo, existe algún centro de trabajo que tenga una herramienta de línea de producción muy importante que si no se mantiene esa durante el periodo, se tiene que hacer un mantenimiento forzoso cada 15 días, eso no quiere decir que ese específico centro de trabajo no pueda ir a alguien de mantenimiento a revisar el centro de trabajo y llevar a cabo el mantenimiento de esa parte esencial en la línea de producción, pero no puede estar activo el centro de trabajo ni llevar a cabo actividades si no son consideradas como esenciales. Entonces, las industrias necesarias, como ya lo platicábamos, son industrias muy específicas que van a ayudar a hacer frente a este periodo de contingencia.
Si no se encuentran de estas actividades específicas las empresas, entonces no pueden continuar con sus actividades. Deberían estar cerradas durante este periodo, por lo menos hasta el 30 de abril, reiniciando el 2 de mayo, o bien, si se extendiera este periodo, por más tiempo. También se deben de asegurar, además, que sus actividades no se lleven a cabo en un lugar cerrado o con aglomeraciones. No se puede, las líneas de producción, incluso en la sana distancia, establece que tiene que estar entre 1,5 y 2 metros de distancia entre un empleado y otro. Esto obviamente ha sido difícil para muchas empresas, ya que pues, sus líneas de producción son uno tras otro y los espacios en algunos centros de trabajo no son lo suficientemente separados para hacer frente a esta contingencia. Entonces, han tenido que aplicar diferentes medidas, tanto en líneas de producción como en oficinas, para tener estas medidas específicas de sana distancia, incluyendo el separar los lugares de trabajo de uno a otro en estos espacios que hemos indicado. ¿Qué pasa si no se cumple con esto? Obviamente se pueden aplicar sanciones igualmente a través de la Secretaría de Salud o bien la Secretaría del Trabajo. Lo que estamos viendo es que sí se están llevando a cabo medidas en algunos estados, sobre todo como Sonora. Se están llevando a cabo ya inspecciones por parte de las autoridades, especialmente por la Secretaría del Trabajo, para confirmar que efectivamente los centros de trabajo que no son esenciales no estén operando. Hay otros lugares que están siendo un poco más permisivos todavía, considerando que apenas se acaba de publicar esta semana este decreto, aunque ya desde el 24 venían diciendo que si no eres una actividad esencial, no deberías de estar trabajando ni haciendo que tus trabajadores se desplacen al centro de trabajo. Adicionalmente, establece como medida el que tenemos que preparar un plan de continuidad para identificar las tareas esenciales para estas industrias necesarias. Esto quiere decir que no por ser una industria necesaria o tener un par de productos que son indispensables o necesarios para hacer frente a esta contingencia, puedas estar abierto en totalidad. Por ejemplo, hay empresas que se dedican a hacer diferentes cosas, que no necesariamente todos sus productos van dirigidos a este periodo de contingencia. Si yo realizo bebidas alcohólicas y bebidas normales, solamente las bebidas no alcohólicas son consideradas en este periodo como bebidas o actividad esencial. La parte de la industria de bebidas alcohólicas no está considerado en estos momentos como una actividad esencial y por lo tanto esa línea o esa parte de mi producción debe de cerrarse temporalmente en este momento. ¿Qué pasa con los trabajos? Ahorita contesto esa pregunta. Y por último, pagar el salario y las prestaciones a los empleados vulnerables, que son estos empleados que están en este momento un poco, tienen más probabilidades de enfermarse o de que o si tuvieran la enfermedad de que se complicara esta situación para ellos. Entonces, esos casos específicos se tienen que analizar caso por caso, pero en términos generales todos se van a su casa con goce de salario. Sí pueden hacer trabajos desde casa, eso no está prohibido. Sí pueden, aún siendo estos empleados vulnerables, continuar trabajando desde casa si su trabajo lo permite. Los trabajos por cuenta propia, ¿perdón? No, adelante, perdón. Los trabajos por cuenta propia, por ejemplo, las trabajadoras del hogar. Justo eso te iba a decir. En términos muy generales, el moverse a una casa, si es, por ejemplo, de entrada por salida, requiere el traslado de la trabajadora de su casa a la casa a la que va a trabajar. Esto, obviamente, y sobre todo en un transporte público, las pone en un riesgo de poder contagiar una enfermedad, ¿no? Entonces, obviamente, al no ser una actividad esencial, el desarrollo de este trabajo y adicionalmente al poner en riesgo a estas personas, obviamente se debieran enviar a sus casas con pago de salario íntegro. Correcto. Y ahí nada más para agregar, si fuera una persona que estuviera ya trabajando de planta en tu casa, no habría problema en que estuviera trabajando de planta esa semana o el tiempo que se hubiera acordado. El tema es, ¿qué pasa cuando acaba esa semana? Pues ella tendría que regresar a su casa. Y lo que ya tendría una prohibición es el regresar o el volverse a desplazar de su casa a tu casa o a la casa de la persona en donde trabaja. Eso es donde sí aplicaría, por ejemplo, la suspensión o la obligación de suspender. Entonces, pues tratemos también de ser
considerar de alguna forma también la salud de la trabajadora del hogar, de la familia de la trabajadora del hogar y también de la tuya propia, porque como decíamos, ahorita el moverse en transporte público, el que a lo mejor no tengan las mismas posibilidades de tener todas las medidas preventivas que puede haber en algunos otros hogares, pues también de alguna forma pone en riesgo a todas las personas que puedan estar en contacto. De un lado y del otro, ¿no? Y también considerar, yo no sé, cada situación, seguramente habrá trabajadoras del hogar que están en situación vulnerable, que tengan alguna enfermedad, habría que también confirmar esa parte y de ser así se tienen que enviar a su casa con un pago de salario íntegro, ¿no? Correcto. Bueno, vamos a platicar de algunas alternativas laborales para patrones. Obviamente toda la industria privada, todos los patrones están preocupados o estamos de alguna forma preocupados. ¿Por qué? Porque lo que nos está imponiendo básicamente el gobierno es suspendan actividades si es que no somos esenciales y paguen el 100% los salarios. Vemos que en México uno de los principales empleadores son las pequeñas y medianas empresas y obviamente pues estas empresas no siempre cuentan con los recursos necesarios para poder aguantar un mes sin obtener ingresos, subsistiendo de ellos y además logrando pagar el 100% los salarios de sus trabajadores. Entonces, ¿cuáles son algunas de las medidas que se han implementado en la industria o que se han buscado tener a la mano para tratar de alguna forma reducir estos costos? Las vamos a platicar en un momento. Es importante mencionar que todas estas figuras y todas estas medidas tienen que ser correctamente comunicadas, implementadas y documentadas para reducir al máximo los riesgos laborales, porque de otra forma, aún implementando estas medidas, puede haber un riesgo alto de una demanda. Entonces hay que hacerlo con cuidado y hacerlo de forma consciente, obviamente sin respetando todos los derechos laborales que tienen los trabajadores. Periodos vacacionales. Algunas empresas lo que decidieron es, ok, te voy a mandar a tu casa, te voy a seguir pagando, pero tenías 10 días de vacaciones que no habías devengado, necesito que utilices esos días de vacaciones para que ese costo adicional que yo tendría de pagarte las vacaciones posteriormente ya no lo tenga que hacer. Es algo que es permitido, es válido. El patrón en principio tiene la facultad de otorgar las vacaciones cuando el patrón así lo decida. En la práctica es un poquito diferente y normalmente el patrón y el trabajador acuerdan el periodo vacacional, pero sí es posible que el patrón les pida, oye, estos días que estás suspendidas las actividades, tómalos a cuenta de vacaciones y tendrá que documentarse. Home office, como mencionaba Isabel, es perfectamente aceptable que los trabajadores sigan realizando sus funciones en sus casas, haciendo home office, pero obviamente si están haciendo home office, deben de recibir el 100% de su salario. Paros técnicos. Esto es algo muy común que se ha venido haciendo en muchas industrias, por ejemplo en la automotriz durante mucho tiempo y es algo que estamos viendo que muchos de nuestros clientes están implementando ahora para tratar de alguna forma reducir los costos que esta suspensión de actividades representa y preservar el centro de trabajo. ¿Qué significa un paro técnico? Es reducir la jornada de los trabajadores cuando son actividades esenciales y por consiguiente el sueldo de los mismos, o por su parte reducir el salario de los trabajadores que van a estar en sus casas con las actividades suspendidas. Por ejemplo, si yo no pudiera realizar mis funciones de forma remota haciendo home office, me podría acordar con mi patrón el decir, ok, voy a suspender mis actividades porque no somos esenciales y en lugar de recibir el 100% de mi sueldo, el patrón me va a pagar el 75% de mi sueldo durante este periodo. Y de alguna forma, pues se protege el centro de trabajo, yo no pierdo mi trabajo ni se pierden fuentes de empleo y también de alguna forma se reduce el costo que pueda tener para el patrón esta suspensión de actividades. Estos paros técnicos normalmente se implementan con acuerdos entre patrones y empleados no sindicalizados y de forma individual o también entre patrones y empleados sindicalizados cuando son relaciones para personal que sí pertenece al sindicato y que sí es sindicalizado. Otra opción estamos viendo también el anticipo de PTU, de prestaciones, de sueldos, es decir, por ejemplo, las partes acuerdan que se va a reducir un 50% el salario durante este periodo de suspensión, se documenta
y para que el trabajador no tenga una afectación tan marcada en su economía, se le anticipa el pago de PTU o se anticipa otro pago y de alguna forma así el empleado no sufre un perjuicio en su flujo diario y también de alguna forma se puede hacer frente a estos costos. Y tenemos una pregunta en el chat. Dice, para los profesionistas prestadores de servicio y de honorarios, ¿cuál es la obligación del patrón con estos prestadores? Ok, ahí tenemos que hacer una distinción muy importante. Estamos hablando de prestadores de servicios independientes. Si son prestadores de servicios independientes, no habría una relación laboral y por lo tanto no habría obligación laboral obrero-patronal, es decir, no habría obligaciones patronales porque no es una relación laboral. Ahora, ¿qué pasa con esos? Por lo tanto, pues debería de ver cuáles son los servicios que se contrataron, si son servicios que este prestador de servicios independientes pueda seguir desempeñando de forma remota, se puede seguir con el contrato de servicios normal. Ahora, si fueran servicios que no se pudieran realizar de forma remota, pues habría que ver el caso específico y analizarlo porque podríamos estar ante una causa de fuerza mayor y podría tener otras implicaciones en términos del contrato. ¿Qué pasa con los trabajadores o con los prestadores de servicios que en realidad son trabajadores? Ahí es donde la cosa se pone un poco complicada porque tenemos una relación que debió de haber sido documentada de una forma y que está documentada de otra y donde puede haber una línea no tan clara de cuáles son las obligaciones en su caso. Pero en estricto sentido lo que dice el decreto es general. La prohibición de suspender actividades y el desplazamiento y movilidad de persona aplica para cualquier tipo de relación. Isa, ¿quieres tú contestar la siguiente? ¿Qué pasa con el pago de las cuotas obrero-patronales en caso de un paro técnico y reducción de salario? Bueno, en términos generales, si hay un paro técnico, habría que analizar cuál es el paro técnico, si se reducen las horas de trabajo y se reduce el salario, entonces habrá que hacer una modificación del salario y hacer un aviso al IMSS dentro de los 5 días siguientes para avisar sobre este cambio o modificación salarial, ya que en caso contrario pudiéramos tener un riesgo y que nos soliciten el pago de las contribuciones considerando el salario completo. En un paro técnico habría que ver el caso específico de cómo se conviene este paro técnico con los trabajadores. Si no vas a pagar salario y no vas a pagar contribuciones, entonces estamos hablando de una suspensión que es un poco diferente y entonces a partir del 8º día podríamos omitir el pago de contribuciones, pero hay que darlos de baja. Eso creo que es un poco, es una situación mucho más complicada que habría que analizar caso por caso, porque pudiera llegar a tener una implicación desde una perspectiva laboral, el hecho de dar de baja al trabajador porque pudieran determinar que la relación de trabajo se dio por terminada sin causa justificada porque no está pagado el salario y sobre todo si no se conviene por escrito. Entonces, habría que analizar cada uno de los casos para determinar cuál es la mejor alternativa para esos casos en específico y reducir riesgos para los patrones en este sentido. Y aquí hay otra pregunta. ¿Aquellas empresas que tengan que cerrar por falta de ingresos deben liquidar a sus trabajadores? ¿Se les finiquita o cuál sería la recomendación? En estricto sentido, sí tendrían que finiquitar o sí tendrían que liquidar a los trabajadores, es decir, tendrían que pagar una liquidación, una indemnización por esa terminación, porque es una terminación sin causa justificada en términos de lo que señala la Ley Federal de Trabajo. Ahora, es posible que las dos partes puedan llegar a un acuerdo para que no se pague la liquidación completa y se pague una parte de la misma, pero necesitaría el consentimiento de ambas partes. Correcto. Y obviamente tendría que documentarse. Claro, sí, sí. Ahorita, como saben, pues las autoridades no están. Esto también quiere decir que la Junta está cerrada. Entonces, los convenios que se pudieran llegar a generar con los trabajadores tendrían que ser por escrito y de forma privada. También habría que analizar cada caso para reducir riesgos y no estar en situaciones que pudieran poner a la empresa en una situación más vulnerable. Obviamente entendemos que en este caso hay muchas empresas que han tenido que cerrar y por no estar generando ingresos. Otra alternativa es, si no hay actividades, se podría analizar la suspensión de una relación de trabajo más que una terminación que genere el pago de una liquidación. Pero igual, como lo comentamos, habría que específicamente analizar cada caso.
Las Un disposiciones que permiso, por establecen, ejemplo, con goce o sin goce de sueldo, ¿no? ujú, digo, si no hay dinero, sin goce. Pero igual, como lo decíamos, esto requiere el consentimiento de los trabajadores. Las disposiciones que establece la Ley del Trabajo, que obviamente, como lo decía María hace unos minutos, aplican únicamente para los trabajadores. O sea, la parte de prestaciones de servicios independientes, por ejemplo, contadores, abogados que prestan sus servicios, a doctores que prestan sus servicios de forma independiente, eso es otra cosa porque no hay una, en teoría no hay una relación de trabajo. Como lo decía María, hay riesgo, pero en teoría no habría. Entonces, esto es lo que establece la ley del trabajo para disposiciones específicas para casos de trabajadores. Los convenios que Tenemos... contengan Adelante, pues. Adelante. Los convenios que contengan renuncias de derechos de los trabajadores, en teoría, podrían llegar a ser considerados nulos en caso de un litigio. Esto quiere decir que si nosotros convenimos en algo que pudiera llegar a ser considerado como una renuncia de derechos para los trabajadores, podría, en un caso de litigio, afectar a los patrones y considerarse que este convenio no tiene efectos ni validez. Por ejemplo, si yo determino con mi patrón que yo nunca voy a querer el pago de mi aguinaldo porque no quiero o no sé, y entonces llegamos a ese acuerdo entre mi patrón y yo, en un caso de litigio yo podría llegar a decir yo quiero el pago de mi aguinaldo, aun cuando yo haya convenido una situación así con mi patrón. Deberán de hacerse por escrito, como lo decíamos, y por lo tanto se requeriría el consentimiento de ambas partes y contener una relación circunstanciada de los hechos que los motiven, así como los derechos contenidos. Esto quiere decir que los convenios que se llegaran a individualizar con los trabajadores, de acuerdo a las situaciones que estábamos comentando hace unos minutos, de alternativas B para los patrones, tendríamos que aplicarlas de esta manera y cumplir con algunos requisitos. En teoría debieran ser ratificados y aprobados por las autoridades del trabajo, pero como sabemos están cerradas. También existe unos criterios jurisprudenciales que establecen que hay un principio de autonomía de la voluntad de las partes y podríamos hacer o celebrar este tipo de convenios de forma privada, es decir, sin la ratificación en la Junta, para, argumentando lo que establece esta jurisprudencia para celebrar este tipo de convenios. Había una pregunta por ahí, ¿no? También. ¿El embutido de carne entra en el rubro de alimentos como actividad esencial? Sí. Digo, habrá que hacer uno específico, pero yo creo que sí, esos alimentos son en En general. general. ¿Qué Y pasa con también las hay una civiles? Uh-huh. por cuanto a las actividades esenciales, si se trata de una empresa que brinda asistencia técnica a restaurantes, que según entiendo sí realizan actividades esenciales, si es para justificado que el empleado acuda al lugar a brindarla sin problema para el patrón, igual tendríamos que hacer un análisis más de fondo de qué actividad o a qué nos referimos con asistencia técnica a restaurantes. Por ejemplo, si es la persona que tiene que arreglar el refrigerador porque si no se echa a perder toda la comida, ahí sí pudiera ser una actividad esencial. Si estamos hablando de otro tipo de asistencia técnica que no sea estrictamente necesaria, sería debatible. O sea, la verdad es que aquí la autoridad nos dio una lista específica de actividades que considera que son esenciales y también hay un espacio para interpretación donde habría que ser muy responsables para analizar realmente cuál es la actividad y si esa actividad es esencial o no. Y obviamente también medir el riesgo, ¿no? Tal vez habría que ver qué estamos hablando con esta asistencia técnica y analizarlo como con mucho más detalle. Y aquí hay otra pregunta. ¿Qué pasa con las mujeres que aún tienen que ir a trabajar, pero como ya no hay escuela ni guarderías, se tienen que llevar a los niños al trabajo? Sí hay escuelas y guarderías. Sí hay una específica que no, según yo. A ver, déjenme les leo. No, las escuelas, sí, Guarderías y escuelas no. exacto, las escuelas sí tienen suspendidas todas las labores, las guarderías en algunos casos, pero en principio habría que ver, esas mujeres que tienen que ir a trabajar, ¿es porque tienen que realizar actividades esenciales? Si sí, habría que buscar quién más pudiera hacer el cuidado de los niños y obviamente uno de los bienes que tendríamos que asegurarnos es la seguridad de esos niños, ¿no? Que estén con una persona que les cuide y que no vaya a haber abusos y que estén realmente protegidos durante ese tiempo. Ahora, desgraciadamente sí hay un margen
donde no necesariamente todas las mujeres, algunas sí tendrán que ir a trabajar porque son actividades esenciales, y tengan que también, por otro lado, cuidar o tener que ver quién puede cuidar a sus hijos. No sería lo ideal llevarlos a su trabajo, porque uno, si yo fuera el patrón, no dejaría entrar a esos niños, porque los estás poniendo en riesgo en tenerlos en el centro de trabajo y expuestos también a un peligro de contagio, a medios de transporte, a transporte público, etcétera. Claro. Hay otra pregunta que dice, ¿qué pasa con las asociaciones civiles? Estamos dando trabajo para hacer tapabocas y caretas y servicios médicos y psicológicos. ¿Podemos ser considerados como actividad esencial? Habría que hacer un análisis, creo que más a fondo en ese sentido, porque las actividades médicas en términos generales sí son consideradas como esenciales. Creo que el tema de psicólogo lo veo un poco más complicado. El hecho de estar ayudando a hacer tapabocas obviamente genera que sea una actividad esencial y necesaria para este procedimiento, o sea, para este momento en específico en la contingencia. Sin embargo, creo que sí hay que hacer un análisis y sobre todo cumplir con los requisitos que establece la jornada de sana distancia y las emitidas por las autoridades tanto de trabajo como en materia de salud. El dar tapabocas, guantes y gel antibacterial no es suficiente. Habrá que ver efectivamente que todo lo que se está haciendo, o sea, no por tener un objeto social o estar ayudando en parte a algo que sea indispensable, te hace que la totalidad de tus trabajadores sean indispensables. Ni el hecho de que sean algunos doctores sea considerado como una actividad esencial en su totalidad. No sé si me explico, Exacto. pero en general... Aunque la parte médica sí puede ser una actividad esencial, a lo mejor la recepcionista o otra actividad que obviamente no sea 100% indispensable, sí tendría que estar suspendida. O sea, sí tendría que hacer un análisis más detallado de este tema. Dice Y otra hacer pregunta, el ¿dónde plan de continuidad. Es correcto, y el plan de continuidad, eso sirve mucho también para poder justificar por qué consideramos que ciertas actividades son esenciales. ¿Dónde podemos consultar la lista de actividades esenciales? Se publicó el día de ayer. Si quieren se los puedo leer también para que Sí, tengan un segundito. se los podemos compartir, pero está publicado en el diario oficial. Correcto. Se publicó específicamente, no fue el 31, fue el 31, perdón, el 30 El se 31 declaró la de emergencia sanitaria y el 31 se publicaron esta lista. Y ahí está en el decreto y ahí se puede consultar y ahorita vamos a ver si se las podemos también proyectar. No sé si Otra pregunta, entiendo que la industria de transporte... ¿Mande? No, perdón. Sí, continúa, Maris. Entiendo que la industria de transporte que distribuye equipos de salud o alimentos sí son esenciales, pero la fabricación de vehículos de transporte también la podríamos considerar como esencial. Esa es una de las preguntas que todos nuestros clientes nos han hecho en estos días y otra vez volvemos a lo mismo. Habría que hacer un análisis detallado de qué tipo de transporte estamos hablando. Si estamos fabricando ambulancias, claramente sí podemos ser una actividad esencial. Si estamos produciendo Ferrari, pues no seríamos necesariamente una actividad industrial. Ahora, si estamos produciendo los frenos que necesitan los Ferraris y las ambulancias, ahí sí, pues podríamos estar en un área más gris donde sí podríamos ser de cierta forma una actividad esencial. Pero lo que es un hecho es que no podríamos estar operando al 100% como si esto no hubiera pasado. Aun cuando tuviéramos partes que seamos esenciales y partes no, únicamente tendríamos permitido que la parte esencial sea la que siga operando y todo lo que no sea esencial tendría que entonces ser suspendido. Si quieres, Mari, acaba esta última diapositiva y ahorita pasamos al resto de las preguntas. Perfecto. Adelante. ¿O quieres que yo la diga? Sí, si quieres, dila tú. Ok. Estos convenios celebrados entre patrones y sindicatos, ¿cuáles son otros puntos importantes que tendríamos que tener en mente? Uno, no pueden afectar prestaciones ya devengadas. Es decir, si a mí ya el patrón me debe 10 días de vacaciones, yo no puedo decir, no, esa no es un buen ejemplo, perdón. Más bien, si por ejemplo, yo ya devengué de los 15 días de aguinaldo que tengo derecho en un año completo, ahorita devengué 7, no puedo decir, ¿sabes qué, patrón? Estoy de acuerdo en que ya no me pagues el aguinaldo nunca. No, pues eso no se puede hacer, porque ya es una prestación que ya devengué y que tengo derecho a recibir y que podría ser una renuncia de derecho.
Otro punto, deberían referirse a la colectividad de los trabajadores y no podrán aplicar de manera individual. Ahora, aquí este punto debe de explicarse. ¿Por qué? Porque sí es posible realizar acuerdos específicos con cada trabajador cuando son trabajadores muy sindicalizados, y eso es lo que necesitaríamos hacer. Pero ¿a qué se refiere este punto? No se vale darle un tratamiento diferente a los trabajadores que estén en la misma situación. Por ejemplo, si Isabel y yo hacemos la misma función en el despacho, no puede el despacho decir a Isabel le voy a pagar el 90% de su sueldo y a ti, Mari Carmen, te voy a pagar el 70%. Oye, si hacemos lo mismo, tenemos la misma experiencia, tenemos las mismas horas, no, eso, porque entonces no es homogénea la situación. Lo que sí podría decir es, bueno, a los abogados que tengan esta experiencia o que tengan maestría, les voy a reducir el 30%. A los abogados que sean recién titulados, les voy a reducir el 45% y justificarlo en qué tanto puedan aportar o generar valor para la compañía, ¿no? Si ese fuera el caso. En principio somos actividades no esenciales y solamente podríamos estar prestando servicios desde nuestras casas. Si se trata de una reducción de trabajos en la empresa, se debe tomar en cuenta el escalafón de los trabajadores, reajustando a los de menor antigüedad. Este es uno de los artículos que establece la Ley Federal de Trabajo, donde de cierta forma se le otorga una protección adicional a los trabajadores que tienen más antigüedad en el trabajo. Ahora, esto no quiere decir que lo tengas que aplicar a rajatabla, porque sí podemos considerar la experiencia, los resultados, las capacidades y algunos otros elementos subjetivos para decidir a quién habría que realizarle una reducción, si así lo decide la empresa. Creo que ya la última diapositiva, si quieren la pasamos rápido para ir a las preguntas y poder reflejar la lista de las actividades que se determinaron como esenciales. La Secretaría de Salud dictará las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud. Esto quiere decir que ellos están legalmente autorizados para llevar a cabo cualquier medida y decretar cualquier suspensión, incluso como la que se está decretando en un caso de contingencia o emergencia sanitaria como es este caso. Si las circunstancias así lo exigieran, también podrán establecer estaciones de aislamiento y vigilancia a los sanitarios o hospitales. En caso de una emergencia sanitaria, también podría habilitar cualquier edificio como estación para este objeto. Esto quiere decir que mañana pueden emitir nuevos hospitales o situaciones o de emergencia, dependiendo cómo se vaya asumiendo la situación y lo que llegue a determinar el gobierno. Sí están muy facultados para tomar decisiones incluso que pudieran llegar a ser un poco extremas. Obviamente medidas extremas para situaciones extremas, ¿no? Vamos a pasar si quieren a la parte de preguntas y respuestas. Ya, Mari, no sé si podamos proyectar el diario oficial como para irnos ya caso por caso en general. Dice, ¿qué pasa si empiezo una actividad esencial pero no está en mi objeto social o al menos estuviera ambiguamente? Bueno, yo creo que más bien es un tema de qué actividades realizas. En teoría, habría que revisar tu objeto social si estás facultado para llevar a cabo ciertas o no actividades, y de igual forma puedes estar llevando actividades esenciales necesarias en este momento y habrá que hacer un análisis un poco más a fondo, pero si estás llevando a cabo una actividad esencial, podrías continuar con esa actividad esencial durante este periodo, a menos que las autoridades lo determinen de forma diferente, ¿no? A ver, ahí les estamos poniendo en la pantalla el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, y aquí mismo en este acuerdo, que fue publicado el 31 de marzo de 2020, se establecen aquí abajo cuáles son las actividades consideradas necesarias, que son estas del inciso 2, solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades. Ahí viene una lista. Espérame. Es que no se calla. A ver. Es que ya te trajeron todo, ¿va? Sí. Hola, ¿alguien está sin mute? Sí, perfecto. Bueno, aquí vienen todas las actividades que son consideradas necesarias. Aquí vienen las especificaciones en cada caso. Este acuerdo lo pueden obtener en la página del Diario Oficial de la Federación, en 31 de marzo
de este año. Les voy a poner aquí el nombre para que lo tengan y puedan acceder a él. De todas formas, podemos compartírselo a Aremi o al centro para que pueda, si considera prudente, enviárselos por correo. Y si quieren, podemos seguir platicando de las preguntas que teníamos. Si quieres, a ver, dice, soy una escuela y empiezo a fabricar tapabocas para llegarme de recursos económicos. Yo creo que habría que ver también los puestos de trabajo. Digo, si estás utilizando a tus trabajadores para ese tipo de situaciones, entendemos que es un estado de emergencia, pero no estarían obligados a llevar a cabo situaciones a lo mejor que no son de su área de expertise. Entendemos que pudieran llegar a hacer este tipo de situaciones ya de forma voluntaria para apoyar, pero podría llegar a ser difícil solicitarle a tus trabajadores en un momento así que efectivamente hagan o realicen parte de esas actividades que no son parte del objeto social de la empresa. No quiere decir que no se pueda llevar a cabo, sin embargo, sí sería difícil aplicar alguna medida en contra de los trabajadores si no llegan a estar de acuerdo en realizar este tipo de actividades. Si tenemos una pregunta, son actividades no esenciales y son actividades que se puedan realizar desde casa, pero las instrucciones son seguirse presentando al centro de trabajo, que es muy grande y sin medidas de sana distancia, solo gel antibacterial en ciertas áreas y ya se presentaron casos de COVID-19 en los compañeros. Como trabajadores se puede exigir de alguna manera cuidado. Yo creo que ahí es muy importante que se acerquen con el área de recursos humanos o con sus supervisores y de alguna forma también externen esta preocupación. Yo creo que es una preocupación que todos tenemos. Y a lo mejor comunicar, porque no siempre las empresas están 100% al tanto de todos estos puntos. Entonces decir, oye, fulanito de tal, o sabemos que hay personas que tuvieron esta enfermedad, ¿qué medidas está tomando la compañía? Porque probablemente esté tomando algunas medidas que no estén correctamente difundidas y se pudiera trabajar de común acuerdo para ver qué se tendría que hacer. Si esto no funciona, pues también hay otras opciones y algunas pueden ser contactar, hay algunos números de orientación en la página de la Secretaría donde nos pueden dar mayor información, pero en principio es muy importante las labores que cada uno de nosotros puede hacer para prevenir que este virus se siga esparciendo y que sigamos contagiando. O sea, si tenemos síntomas de enfermedades respiratorias, no presentarse a laboral. A laborar tenemos posibilidad de hacerlo, la ley lo permite. Lavarnos las manos constantemente, traer gel antibacterial, no saludar de mano y de beso, mantener una sana distancia. O sea, hay muchas acciones que nosotros mismos como individuos podemos tomar para reducir el riesgo de contagio. Buenos días. Otra pregunta. Isa, si una se decide despedir a un trabajador solo por el hecho de cuidar las finanzas y poder pagar a aquellos trabajadores que tienen más antigüedad, sin acercarse a este trabajador con una enfermedad crónica para realizar un convenio, llegar a un acuerdo, realizar suspensión de actividades, literalmente dejando de lado todos los derechos de un trabajador, ¿qué consecuencias podría traer para el patrón? Pues mira, creo que, o sea, si preguntas ¿puedo terminar a alguien? Creo que hay que dividir o segmentar esta pregunta. Número uno, sí se pueden dar por terminadas relaciones de trabajo en estos momentos porque no está suspendida la relación de trabajo de facto. Esto quiere decir que siguen activas y por lo tanto los patrones sí pueden llegar a convenios y dar por terminadas las relaciones de trabajo en este momento. Entonces, la primera parte de la pregunta es sí se puede dar por terminada la relación de trabajo. Dos, se puede llevar a cabo una terminación de una persona que está en este equipo o situación vulnerable. Sí, obviamente sí se puede hacer. Sin embargo, pudiera interpretarse esto como un tema de hasta cierto punto discriminación por la situación específica que se está llevando a cabo. Habría que ver la situación específica y ver la mejor manera de no tener ese riesgo o disminuir este riesgo para la empresa, porque pudiera llegar a sentirse desde esa perspectiva que como a ellos hay que pagarles el salario y no estar en ese trabajo, si no es que puede llevar a cabo home office, pudieran ellos decir que pues hay un tema de discriminación. Y ahí yo creo que también es muy importante tener buena comunicación, o sea, decir, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la razón de esta terminación? ¿Cuáles son las posibilidades
en qué acuerdo podemos llegar. Y de alguna forma es en el interés de todas las partes el que esto se pueda resolver tratando de llegar a un acuerdo que perjudique lo menos a las dos partes. Seguramente esta decisión se está tomando por alguna razón en específico, y el tener una buena comunicación, estar abiertos y buscar una solución que sea mejor o que sea buena para las dos partes, siempre es un elemento que hay que considerar, porque como sabemos la situación está complicada, la economía está en una situación difícil y probablemente vengan meses mucho más difíciles. Entonces, yo sugeriría tratar de llegar a algún acuerdo que pueda beneficiar a las dos partes. Correcto. Creo que la parte esencial va a ser la comunicación con la gente, cómo se comunican las situaciones, y creo que todos entendemos que es una situación que está fuera de control tanto de patrones como de trabajadores, y se pueden llegar a convenios incluso de suspensión si así lo llegan a acordar las partes, ¿no? Te hago una pregunta, María. A ver, dice, ¿cuándo la OSC no tienen recursos? Cuando las OSCs no tienen recursos por tema de donativos, ¿puede llegar a un acuerdo con el colaborador para acordar un pago posteriormente? Sí, mira, en principio, aquí hay varios puntos. En general sí se puede llegar a un acuerdo para hacer muchas cosas. Ahora, lo que tampoco se puede acordar es no te voy a pagar nada hasta en 3 meses, porque ahí sí se puede considerar una renuncia de derechos. ¿Por qué? Porque lo mínimo, el trabajador por su parte también tiene necesidades para subsistir. Lo que pudiera hacer es hacer un acuerdo donde se va a seguir cubriendo una parte del salario y la otra parte del salario que no se esté cubriendo en estos momentos se cubra de otra forma en cierto tiempo. Y si las dos partes están de acuerdo y se documenta correctamente, no debiera ser problema. Pero lo que no podemos tampoco hacer es, no te voy a pagar nada durante este periodo, porque entonces sí también esto se puede considerar de alguna forma una renuncia de derechos. Otra pregunta, Isa, si se trata de un negocio familiar, pero hay alguien en un factor de riesgo, ¿qué procede? Desafortunadamente, nuestra ley en materia de trabajo aplica igual para negocios chiquitos, medianos o grandes. La ventaja de tener un negocio familiar es que obviamente la comunicación y la relación pudiera llegar a ser un poco más cercana que en otras empresas o industrias más grandes, pero si están en factor de riesgo con independencia del patrón y si no son actividades, aunque sean actividades esenciales o no, se deben de enviar a su casa con un pago de salario. Si puede realizar home office, insistimos en esta parte, aún siendo una persona en un factor de riesgo, pueden continuar trabajando durante este periodo para recibir su salario. El hecho de que seas una persona en factor de riesgo no necesariamente significa que ya puedes dejar de trabajar y recibir tu sueldo. Puedes trabajar desde casa y eso es lo que más recomendamos que se haga para que obviamente durante este periodo esta gente también trabaje y pueda seguir percibiendo su ingreso. Entendemos que es una situación difícil para ambas partes. Te pregunto la que sigue, Mari. Si por el momento la organización no cuenta Con recursos fue para el pago de sueldos, estos pueden ser retroactivos una vez que la organización tenga ingresos. Creo que es la misma pregunta que ya respondimos hace un momento. En estricto sentido, sí podemos llegar a acuerdos con trabajadores, sí podemos acordar permisos sin goce de sueldo, con sueldo reducido, sí podemos llegar a muchos acuerdos y podemos tener mucha flexibilidad. Lo que creo que sí sería demasiado es simplemente acordar que no hay ningún pago si estamos pidiendo que los trabajadores sigan laborando. Si estamos diciendo ahorita no tengo ingresos, pero voy a tener ahorita que acabe la contingencia porque vienen estos proyectos, vienen estos donativos, vamos a tener estas recaudaciones, etcétera, sí podría hacerse pedir o que el patrón y el trabajador acuerden un permiso sin goce de sueldo por X tiempo específico y al término de ese periodo se acuerde una compensación, un pago o un pago retroactivo. Pero hay que tener cuidado cómo lo documentamos, porque el hecho de pedirles no te voy a pagar, pero sigue trabajando, eso sí sería ya ir demasiado lejos y ya podría considerarse una renuncia de derechos. correcto. Ahora, otro Otra punto que persona, creo que valdría la pena considerar es, considerando que muchas de las personas que están aquí son o representan alguna asociación civil, entendemos que tienen mucha gente voluntarios.
Los voluntarios no necesariamente lo que hemos visto son empleados. Entonces también valdría la pena hacer un análisis específico para esos casos, porque el celebrar convenios con trabajadores que no son realmente trabajadores para efectos laborales, de seguridad social, fiscales, etcétera, podría tener un riesgo mayor para la asociación. Entonces creo que sí valdría la pena hacer un análisis específico para los casos de voluntarios o personal que no, como lo decíamos antes, que está a través de honorarios, que no realmente les aplica lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Correcto. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Si quieren pueden escribirla en el chat, o la otra pueden abrir su micrófono y realizarla de viva voz. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Soy días. Santiago Zavala. Mi pregunta sería, ¿cómo podríamos documentar el convenio con el trabajador para que posteriormente, en caso de que el trabajador implique que diga, bueno, pues hay una renuncia de derechos y que no sea susceptible del litigio posterior? ¿Cómo lo podemos documentar? ¿Por medio de un documento, por medio de un convenio de mediación, un convenio de conciliación? No sabría cómo documentarlo. Correcto. Si quieres, Isa. Son convenios por mutuo consentimiento, este tipo de documentos. Si ya tienes una relación de trabajo, lo que se hace es un convenio en donde ambas partes están de acuerdo en llegar a un acuerdo, valga la redundancia, entre ambas partes, en donde se establezca específicamente las condiciones nuevas de trabajo que se van a llevar a cabo en este procedimiento. Habrá que ver qué tipo de situación es la que se va a documentar. Si vas a hacer un convenio de suspensión de la relación de trabajo en donde no se va a prestar el servicio y por ende no se va a pagar el salario, es un convenio de suspensión de la relación de trabajo. Por otro lado, si se va a documentar una reducción de salario y una reducción de jornada, es un convenio donde se modifican las condiciones de trabajo iniciales por un periodo específico, igual que el convenio de suspensión, en donde durante este periodo se va a pagar un salario menor porque se va a realizar un trabajo menor. Inclusive se puede llevar a cabo hasta una jornada cero, si es que es el caso, en donde se podía llegar a pactar por lo menos un salario mínimo. No se puede pagar menos del salario mínimo. Entonces, por lo menos un salario mínimo, y como lo comentábamos antes, llevar a cabo la modificación salarial en el Seguro Social para reducir riesgo. Y también podría hacerse un permiso con o sin goce de sueldo. Yo te diría, hay que tener claro qué es lo que se quiere documentar y después plasmarlo en el papel. ¿Cómo? Pues mínimo que tendría que tener: nombre completo o razón social de las dos partes, la firma del trabajador, la firma del representante legal de la empresa, las condiciones generales, a lo mejor la fecha de ingreso, cuál era el puesto actual, cuál era el sueldo actual, Una cuál va a pregunta. ser las nuevas No me han condiciones. estado llegando las facturas, los archivos digitales. ¿Con quién se Creo que hay puede alguien ver? que está Hola, haciendo Carla, mute. creo que estás en altavoz y está... Sí, perfecto. Entonces, ¿qué más? No te preocupes. ¿Qué más tendríamos que poner? El periodo durante el cual va a durar este acuerdo de voluntades. Sí es importante que esté la firma autógrafa completa del trabajador, que es importante que diga que es un acuerdo voluntario, que las dos partes están llegando, que es con motivo de esta situación difícil que estamos todos viviendo. Y lo ideal es que algún abogado laboral le eche un ojo para que por lo menos le ponga palomita, o a algún abogado en general, como para que tengan ustedes también mayor seguridad de que todo lo que se está poniendo ahí está correcto. Si por la premura no es posible, yo diría que hay que tratar de documentarlo lo mejor posible, pero sí es altamente recomendable que un abogado al menos le eche un ojo de 10 minutos y les dé comentarios, para que nosotros solitos no vaya a ser que, queriendo hacer las cosas bien, nos vayamos a autoperjudicar, ¿no? Y es muy importante señalar también la voluntad de las partes al celebrar este documento, porque no se va a ratificar en la Junta. Entonces, hay que señalar muy claro que es una voluntad de ambos y que el trabajador está de acuerdo en llevar a cabo este convenio y que otorga su consentimiento para todos los efectos legales relacionados. Ok, Además, muchas gracias. te hago una pregunta, María. En relación al consultorio privado, ya sea área de nutrición, área médica en general, ¿se podría elaborar con ajustes de horarios y aplicando las medidas de cuidado? Es correcto. Mira,
Los servicios médicos, paramédicos, enfermería, todo ese tipo de servicios que sean para hacerle frente a la emergencia o a la emergencia sanitaria, se podrían seguir llevando a cabo. Obviamente, pues tenemos que reforzar medidas preventivas. El hecho, si se puede escalonar horarios para que no haya la menor concentración de gente posible, mucho mejor, y pues tomar todas las precauciones que ya sabemos, ¿no? Si estamos pidiéndole a algún trabajador, a la recepcionista, a cualquier persona que tiene que estar ahí por X razón, o a la enfermera que tiene que estar ahí por X razón, también lo ideal sería darle equipo de protección personal, pues para que de alguna forma también pueda protegerse, ¿no? Tapabocas, guantes, gel, ese tipo de elementos. Y habría que también establecer por escrito por qué es indispensable, digo, la parte médica no me preocupa tanto, pero la nutrición, ¿por qué se está utilizando esta parte de nutrición para hacer frente a la contingencia? Porque si se llegara a tener una inspección por parte de cualquier, tanto la Secretaría del Trabajo como la de Salud, te van a pedir que evidencies por qué es que tu área específica es esencial. Yo no dudo que pudiera haber situaciones que yo en lo personal no conozca, pero hay que poder evidenciar ese específico por escrito a través del plan de continuidad que ya hemos platicado. Yo también estoy de acuerdo en que la nutrición, tal vez, si no es algo estrictamente necesario para la salud de un paciente, puede ser que sea estirar mucho la liga en que sea algo esencial. Sobre todo si es algo que se puede hacer de forma remota, pues la sugerencia sería tratar de hacerlo así. Y hay otra pregunta, Isa. Mandé a mi personal a casa con goce de sueldo al 100% por un mes. Hicimos un oficio para que quedara documentado. Lo que no nos esté afectando con el oficio, ¿está bien? ¿O debería documentar una especie de respuesta de que están de acuerdo con esto? Yo creo que no es necesario su consentimiento porque estás enviando al 100% con su salario, entonces no hay ningún cambio en su relación de trabajo y no debieras tener aunque no tuviera su consentimiento, es lo que está solicitando el gobierno, entonces no es necesario su consentimiento. Mari, te hago la... Bueno, hola, doy aviso de la reducción al salario ante el IMSS y qué es lo mínimo que debiera tener este acuerdo. es correcto. Sí hay que dar aviso de la reducción de salario ante el IMSS. ¿Por qué? Porque obviamente las cuotas van a calcularse conforme al salario de integrado que esté reportado. ¿Qué tiene que contener este acuerdo? Lo mismo que platicábamos en el caso de Santiago, que son los puntos que mencionábamos hace un momento, ¿no? Y lo ideal, si es posible, es que lo revise algún abogado, su abogado laboral de preferencia, si no, pues el abogado en general, para que pueda darles una orientación específica de lo que ustedes están haciendo está correcto. Perdón, alguien está preguntando cómo, Armando Castillo, si nos puedes hablar mejor porque no entiendo la pregunta, es cómo. Mejor si pudieras preguntarnos tu pregunta directamente, creo que va a ser más sencillo. Okay. Otra pregunta es, ¿todos los trabajadores de la ACE, incluyendo la persona con enfermedad crónica, están trabajando home office con los mismos horarios? Decidieron despedir a uno de ellos, en este caso, la persona de menor tiempo y era diabética, pero para poder pagar los salarios de los demás. Lamentablemente, no trataron de hacer un acuerdo con esa persona, ni un acuerdo, ni hablar de la suspensión laboral. Entonces, supongo que esa persona estaría en su derecho a tomar acciones. Correcto. Sí. Sí, si no se llega a ningún acuerdo y no se celebra ese acuerdo por escrito, sobre todo si no se paga el finiquito o indemnización, que en su caso tendría derecho el trabajador a recibir en este periodo, efectivamente puede estos trabajadores a tomar acciones en contra de la asociación. Esto no quiere decir que en ningún momento no se pueda llegar a algún arreglo. Se puede hablar con él nuevamente, se puede buscar a esta persona y tratar de llegar a un arreglo con él y celebrar un convenio, ¿no? Hola, ¿qué tal? Habla Armando. Es referente a la pregunta, es el cómo debo de dar aviso al IMSS. A través de como si estuvieras haciendo un aviso normal de modificación de salarios a través de la plataforma del IMSS. Ajá. Como si fueras, o sea, como cuando le aumentas el salario a un trabajador y das ese aviso.
comunicas el aviso al IMSS de la misma forma. O una baja, igual, hay diferentes Una baja. avisos. Ujú. Y te Correcto. ponen el número de causa, le ponen en el número de causa modificación al salario. Ya ves que viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajá. Es modificación salarial. Ok, entonces tendría que hacerlo por todos los trabajadores. Si lo vas a hacer a todos los trabajadores, sí. Ok. Y primero, antes de que hagas eso, te sugiero que tengas el acuerdo firmado. Yo Sí, no claro, sugeriría que digamos. des el aviso, claro. Ujú. Ok, sí, ya teniendo todos los acuerdos firmados y validados, ¿no? Correcto. Es correcto. Ok, gracias. Bueno, pues si no hay alguien más que tenga alguna pregunta, Pues muchas gracias a todos por tu participación. Ah, sí hay una. En cuanto a si hay que pagar renta y no están trabajando por la emergencia sanitaria, ¿qué podemos hacer? Renta se refieren a renta del inmueble. Mientras no exista habría que, desde la perspectiva contractual, habría que ver el contrato porque existe una causa de fuerza mayor. Habría que ver si hay manera de llegar a un arreglo con el arrendatario para tratar de llegar a un arreglo en esa parte ya directamente con ellos respecto a la renta. Pero la renta, de hecho, pasaría a segundo término. Antes son los trabajadores en términos de la legislación correspondiente. Primero se pagan obligaciones en materia de trabajo, sociales y posteriormente contractuales. Entonces, para esos casos, ajá, es correcto. Y eso no quiere decir que estemos exceptuados ni exentos, simplemente que dentro de cumplimiento de estas obligaciones hay como un orden en términos de la ley, lo que se considera debe cubrirse antes y después, ¿no? Pero yo creo que sí acercarse a la persona con la que tienes la renta es importante, y también pues que revisar con el abogado, con la persona que vea los temas legales, para ver si hay alguna causa de fuerza mayor o algo que puedan hacer, como mencionaba ahí. correcto. Incluso en un tema de quiebra, los trabajadores son de los primeros que, junto con Hacienda, y el Seguro Social son los primeros que se requiere el pago, ¿no? Entonces, para que también esa parte la tengan en mente, entendemos la obligación de pagar renta, pero sí sugeriríamos hacer un análisis en esos casos específicos, porque primero las autoridades podrían determinar que tienen derecho al pago de sus salarios antes que la renta. Es correcto. Pues muchas gracias a todos. Esperemos que haya sido útil este webinar y con todo gusto podemos dejar nuestros datos del despacho. Obviamente, si llegaran a necesitar cualquier cosa adicional a través de la asociación, con todo gusto los podemos apoyar. Del centro, es correcto. Muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias. Bien, Gracias. Cuidarse. Gracias. gracias a todos por habernos acompañado. A nombre de Jessica Pons, la red de asociaciones les agradece. Muchas gracias a Isabel y Mari Carmen de Human Lovers por habernos impartido este taller. Gracias a todos los que nos acompañaron. El video de la presentación en general les va a llegar automáticamente al correo con el que se registraron para esta sesión. Y si no, bueno, para las personas que nos escucharon por Facebook, ya saben que lo pueden consultar en nuestras redes sociales o en la página de la red de asociaciones. Y pues sin más, damos finalizado este webinar. Muchísimas gracias de nuevo a Mari Carmen e Isabel, y pues que tengan lindo día todos.